Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Cuál es la Iglesia de Cristo? Es una pregunta que muchos se hacen y nadie puede responder. Muchas personas tocan nuestra puerta diciendo que solo ellos tienen la verdad. Grupos religiosos que dicen que solo ellos fueron fundados por Cristo y los demás están equivocados. Personas que no entienden por qué tantas religiones y más aún por qué hay guerras por asuntos religiosos cuando se sobreentiende que todos los creyentes en un Dios vivo y verdadero deben hablar de paz y amor. ¿Cuál sería la forma de reconocerlos cuando el día de hoy se crean y desaparecen iglesias con mucha velocidad? Hay calles que en la misma avenida hay 5 y 6 iglesias y a la vuelta de 10 y 15 años ya no existen. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que entender algunas cosas. Y la primera es la diferencia entre religión y cristianismo. Usted es religioso cuando practica una serie de dogmas con el fin de llegar a Dios. Usted es fiel a esos dogmas, estén o no estén en la Biblia. Quizás es un poco entendible esto si analizamos a los fariseos de la época de Jesús. Ellos, para llegar a Dios, recordando lo que nos dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se lavaban las manos 4 veces, desde el codo hasta la punta del dedo, antes y después de comer.
ayunaban 2 veces por semana, daban diezmo de todo lo que ganaban, eran fieles a sus esposas. Cosas muy buenas, pero que estaban dentro del ámbito de religión. ¿Qué es el cristianismo? Cristianismo es ser imitador de Jesús. Hablamos de mansedumbre, hablamos de humildad, hablamos de amor al prójimo, hablamos de honrar a padre y madre, de fidelidad matrimonial. Hablamos antes de hechos, de intenciones. ¿Cuál es la intención de su corazón? Todas estas personas que hemos decidido seguir a Jesús, imitar a Jesús, tenemos una invitación que no podemos rechazar. Definitivamente las personas que hace 33 años vinieron a este sector de Guayaquil, en aquel tiempo no pavimentado, en aquel tiempo con mucho lodo, agua y delincuencia, aceptaron esta invitación. Y el propósito de esta pastoral en este día es hacerle esta invitación a usted, esperando que la acepte, porque es de parte del Señor. En primer lugar, debemos entender quién es la novia del Cordero o cuál es la iglesia del Señor. Y vamos a analizar las 2 metáforas que la Biblia hace con respecto a esto. Primero analicemos la metáfora del Antiguo Testamento en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 14 y 15. Libro de Jeremías, capítulo 3, versículos 14 y 15. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, que yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El profeta Jeremías se lo conoce como el profeta llorón, porque escribe el libro de Lamentaciones. En este libro Jeremías sufre y llora porque Israel fue tomado esclavo y llevado a Babilonia. ¿Qué sucedió? Dios había hablado por sus profetas muchas veces convertidos y no le habían hecho caso a Dios. Este pueblo tenía muchos cultos, tenía 7 fiestas sagradas en el antiguo Israel. Eran muy religiosos y pensaban que por lavarse las manos y por sus ayunos iban a ser salvos. Pero no era así. Y Dios les dice, convertíos, hijos rebeldes. Y esto nos debe llamar la atención. Si yo me digo cristiano y practico un culto, ¿soy salvo? ¿O también estoy en la categoría de hijo rebelde? Y aquí Dios le dice, convertíos, y da la metáfora más importante que debemos entender. Y dice, porque yo soy vuestro esposo. Habla de una relación de fidelidad a Dios, una fidelidad que es a toda prueba. Y no solo con otros dioses, sino con cualquier situación que nos separe de nuestro Creador. Quizás usted sea un padre muy complaciente y permita que su hijo consuma drogas o ande en fornicación. Quizás usted sea un hombre o una mujer que no puede controlar las iras o la fidelidad conyugal. Cualquier cosa que nos separe de Dios lo hace usted un hijo rebelde, porque el Hijo de Dios debe ser fiel a nuestro Creador. Cuando Dios habla de situaciones que nos apartan de Él lo llama fornicación. Usted y yo, así como en el Antiguo Testamento, Dios nos llama a ser su esposa fiel. Y dice que va a separar un remanente y da una figura
figura literaria, 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, diciendo que la cantidad de desposados con el Señor es muy pequeña. Son muy pocos los que han entendido el ser seguidor de Dios. Antes de que sea deportado Israel, sucedió algo muy curioso que nos debe llamar la atención. Dios les dice que dejen libres a los esclavos israelitas. Y el pueblo de Israel aceptó y los dejó libres. Y al poco tiempo los tomó como esclavos, porque se sentían perjudicados en la parte monetaria. ¿Qué sucedió? No le hicieron caso a Dios y fueron atacados, vencidos y deportados, llevados como esclavos, desnudos, con grilletes, con aros en las fosas nasales, uno al lado del otro, porque así llevaban a la esclavitud primero los asirios y luego los babilónicos. Un final terrible. Y a los esclavos se les dio la tierra de Israel. Mis queridos hermanos, no podemos ser rebeldes a Dios, porque Dios va a cumplir su propósito, quiera que no. Pero en el Nuevo Testamento la figura es más firme y más fuerte. Veamos el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Mis queridos hermanos, aquí el apóstol ve tronos y ve hombres que reciben la facultad de juzgar. Y debe aquí llamarnos la atención quién está aquí. Las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. Desde los días del apóstol Pedro y Pablo, Pedro muere crucificado al revés, Pablo decapitado. La iglesia del Señor ha padecido persecución y martirio por los siglos. Así ha sido hasta el día de hoy. En países como Corea del Norte, China, Nigeria y Etiopía, nuestros consiervos siguen pagando por ser cristianos. ¿Cuál es el delito? Ser cristianos. En la India hay 3 millones de dioses, pero solo se persigue a los cristianos. Mis queridos hermanos, todos aquellos que mueren por causa del Señor son personas que inmediatamente después de su muerte van al reino de los cielos. El apóstol Pablo, con respecto a este tema, dice: os digo un misterio, todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pero las personas que mueren por predicar el evangelio van inmediatamente a la presencia del Señor. Pero también habla de otras personas, las que no habían adorado a la bestia y ni a su imagen. Mis queridos hermanos, hace poco pasamos una pandemia y con mucha tristeza muchas iglesias predicaban barbaries. El anticristo debe hacérsele una imagen. No tiene nada que ver con vacunas ni con mascarillas, sino, como dice el texto sagrado, una imagen, una estatua. Y esa estatua tiene que hablar y hacer que lo adoren. Y quien no adore esa estatua debe ser marcado. Esa es la marca.
triste ignorancia. Pero el pueblo de Dios entiende esto y no va a aceptar adoración a ninguna imagen, porque sabemos que dentro de esta adoración está la adoración al anticristo. Pero estas personas y los que han muerto por la predicación del Señor, mis queridos hermanos, estarán a la misma presencia de Dios el día de su muerte. Pero habla otro tercer grupo de personas. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿A qué se refiere? Los que han muerto decapitados por causa del testimonio, los que no han adorado a la bestia, y los santos, el pueblo del Señor, no va a sufrir una segunda muerte, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con el Señor 1000 años. Está hablando de un compromiso mayor que el que había en el Antiguo Testamento, donde había que ser o dejar de ser hijo rebelde, sino de predicar a Cristo hasta la muerte. Mis queridos hermanos, todos, absolutamente todos, queremos después de la muerte estar en la misma presencia del Señor. Pero este privilegio se lo va a dar solo a los que sean obedientes al Señor, que prediquen día y noche el Evangelio, aún a costa de su vida. No teman lo que va a padecer. Teniendo claro esto, me va a decir, bueno, pero ¿cuál es la novia de Cristo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y la palabra de Dios nos da algunos indicativos muy claros. Y quizás el más notorio está en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero que me atienda, por favor, en este momento. ¿Cuántos murieron en la cruz por pagar los pecados? Solo uno, Jesús de Nazaret. No había vírgenes, no hay santos, no hay hombre ni mujer, solo Jesús, así como hay un solo Dios y un solo mediador, no hay más. Dentro de la iglesia cristiana el día de hoy se está levantando con mucha fuerza el movimiento ecuménico, donde se puede llegar a Dios por medio de Mahoma, por medio de Buda, por medio de la adoración a otros dioses, por medio de vírgenes y santos, negando lo que la palabra de Dios dice. Hay un solo mediador, solo Jesucristo de Nazaret. Solo Él muere en la cruz, nadie más. La palabra de Dios es muy celosa. Hay un solo mediador. Si usted quiere saber cuál es la novia del Cordero, debe empezar a sacar todo aquello que ponga otros mediadores, leyes, rituales, santos, vírgenes u otros dioses u otros profetas. Solo Jesús es el mediador, no hay más. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 2 del 13 al 22. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y
y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos aquellos que antes estaban lejos de Dios, todos los que estaban enemistados con Dios, todos los seres humanos que vivíamos en pecado, por la sangre de Jesús y solo por la sangre de Jesús, Dios nos ha hecho pueblo suyo. Antes solo el pueblo de Dios eran los judíos, y aquí dice que derriban la pared intermedia y todos somos conciudadanos de Dios. Ya no somos ciudadanos de este mundo, y nos dice que en este mundo somos extranjeros, somos advenedizos, no pertenecemos a este mundo. Y aquí es importante, porque si tú escuchas que te prometen prosperidad económica, bonanza en este mundo, no es la novia del Cordero. La novia del Cordero nos dice que somos extranjeros, advenedizos, que no pertenecemos a este mundo, que somos parte del pueblo de Dios. Cuando la palabra de Dios habla de santos, de apóstoles, de profetas, habla desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, por todas las épocas, por todos los países. Somos un solo pueblo, junto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los discípulos del Señor, con los mártires del primer siglo, con los mártires actuales. Somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la novia del Cordero. ¿Y qué quiere decir esto de la novia del Cordero? Y permítame profundizar. En los tiempos bíblicos había una expresión que significa desposorio. El desposorio se lo traduce como novia, pero tenía implicaciones diferentes. Quizás la más parecida es el compromiso, pero no es lo mismo. En la antigüedad, el padre del joven hablaba con el padre de la señorita y llegaban a un acuerdo. En este acuerdo ponían fechas donde contraerían nupcias, y ya esa relación no podía ser rota a no ser que se haya encontrado algo inmoral en la chica y ésta deba morir apedreada. Tenía las mismas funciones de la esposa, con excepción de la vida conyugal. En la actualidad, en el compromiso, cuando intercambian aros, pueden todavía romper su compromiso hasta no firmar. En el desposorio bíblico, en el desposorio de aquellos días, no podía romperse el compromiso a no ser por inmoralidad sexual de parte de la novia. Entonces, esa es la relación que tenemos con el Señor, nosotros los cristianos. Tenemos un compromiso que no se puede romper. Una vez que usted entrega su corazón y su vida a Jesús, usted es extranjero de este mundo, es advenedizo y le pertenece, escúcheme bien, le pertenece a Jesús. Sus planes, propósitos, matrimonio, hijos, todos les pertenecen al Rey y solo el Rey. El Rey es nuestro jefe. Algo interesante, el apóstol Pablo, cuando habla en las Sagradas Escrituras, en nuestra función como siervos, usa la palabra griega doulos. Y doulos era el esclavo que hacía las funciones más sencillas en el hogar. Era el último de los esclavos. Y Pablo dice repetidamente, somos los doulos de Cristo. Nosotros estamos llamados a servirlo al Señor en lo que Él diga. La cocina, el aseo, la pintura, en el canto, en lo que Él diga. Porque, mis queridos hermanos, en el reino de los cielos el jefe es Jesús y todos los demás somos consiervos. Estamos llamados a obedecer a nuestro Rey.
cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Él es nuestro Señor. Mis queridos hermanos, quiero aclarar y profundizar en algo. Nosotros no somos miembros de este mundo. Si usted detecta personas que bajo el pretexto de ser cristianos hacen política o promueven un político, sea quien sea este, él no es miembro de la esposa del Cordero, no es novia del Cordero. Nosotros somos llamados a anunciar a Cristo. El texto sagrado es muy claro con respecto a esto. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Nosotros estamos llamados a anunciar a Jesús. Los invito a abrir Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Recalco, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y la palabra de Dios nos recuerda que no vamos a heredar este cuerpo para el reino de los cielos, sino que va a ser transformado. Este cuerpo de humillación, este cuerpo que cuando pasan los años se va envejeciendo y perdemos la vista, perdemos la audición, bajamos nuestra estatura por la pérdida de los discos intervertebrales, vienen muchas enfermedades. Este cuerpo de humillación va a ser cambiado por un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, para vivir con el Señor allá en la nueva Jerusalén, porque no somos ciudadanos de este mundo. En todo tiempo tenemos que predicar a Jesús de Nazaret. ¿Cómo saber si yo y usted está bien, es la novia del Cordero? Una pregunta importante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para qué usted es la iglesia del Señor? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted no es el pueblo de Dios si vive encerrado en la iglesia, entre prácticas devocionales. El pueblo de Dios sale a predicar el Evangelio y cada miembro de la congregación se esfuerza por traer personas nuevas que conozcan de Jesús. Usted aceptó a Jesús y ya es salvo, pero esa historia no termina ahí. Usted y yo y todos los creyentes tenemos la responsabilidad ante Dios de hablarle a otras personas de Jesús. Ahí usted sabe si está en el buen camino. Si usted se conforma con asistir a los 3 o 4 servicios que tenemos semanales, no es cristiano. Usted es cristiano cuando predica a Jesús, porque usted alcanzó misericordia. Usted ha sido salvo porque alcanzó misericordia. Y así como nuestros hermanos hace 33 años lo entendieron, van a otros lugares peligrosos, inhóspitos y predican del Señor. Porque han entendido que somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios tiene que hablar de Jesús día y noche. Lo entendieron nuestros hermanos y nosotros también debemos entenderlo. No importa, mis queridos hermanos, si usted tenga dificultades cuando usted sirve al Señor. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer.
he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Está enfermo? ¿Está con deudas? ¿Está desempleado? ¿Tiene familiares muy amados, delicados de salud? No teman. Estas son pruebas, estas tribulaciones son para evitar que nosotros avancemos en la predicación del Evangelio. Imagínese a alguien que se opone y sabemos quién es, que nosotros prediquemos de Jesús. Dele gloria a Dios y páguele con la mejor moneda. Persista en hablar de Jesús. Antes de una gran bendición espiritual vienen grandes y gigantes pruebas. Pero mis queridos hermanos, debemos seguir adelante. Porque yo el día de hoy quiero hacerle una invitación de parte del Señor. ¿Usted quiere estar en las cenas del Cordero? ¿Usted quiere estar en las bodas del Cordero? Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amados hermanos, la invitación está dada. Estamos invitados a las bodas del Cordero. Prediquemos al Señor día y noche, porque usted y yo somos los convidados. Gocémonos y alegrémosle y démosle gloria por estos 33 años. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y sigamos en Cristo.